Bueno, continuando con el esqueleto axil, vamos a ver cómo está formada la columna vertebral y después los huesos que forman la caja torácica. Acá tenemos una vista posterior o dorsal y acá tenemos una vista anterior o ventral. Bueno, antes de comenzar con la columna vertebral y para no olvidarnos, vamos a hablar del hueso hioides. El hueso hioides es un hueso que no se articula con otro hueso, sino que sirve para la inserción de músculos. Los músculos que se insertan en el hioides que están por encima se conocen como suprahioideos y los que están por debajo infrahioideos. Y una de las funciones importantes de los músculos que se insertan en el hioides es justamente intervenir en la deglución, porque cuando se traga un alimento, la contracción de los músculos eleva la laringe y la epiglotis desciende y entonces evita que los alimentos pasen a las vías aeríferas, sino que continúen por el esófago. Columna vertebral se pueden reconocer 5 regiones, que son la región cervical, que tiene 7 vértebras, después la región torácica o también dorsal, que tiene 12 vértebras, y que cada una de estas vértebras tiene una superficie para articularse con las costillas. Después la región lumbar, que tiene 5 vértebras, el hueso sacro, que está formado por la soldadura de 5 vértebras, y el coxis. Primero que en el niño, cuando nace, la columna vertebral es recta, no tiene estas curvaturas. Pero cuando empieza a caminar, adquiere esta curvatura, que eso es lo que facilita mantener el equilibrio en esta posición bípeda. Entonces, la columna cervical, la región cervical de la columna, tiene una curvatura hacia adelante, es convexa hacia adelante, cóncava hacia atrás. La región torácica es cóncava hacia adelante y convexa hacia atrás. Y la región lumbar es cóncava hacia atrás y convexa hacia adelante. Y por último, el hueso sacro tiene una concavidad hacia adelante, una convexidad hacia atrás. Bueno, acá tenemos una imagen donde podemos ver las 7 vértebras cervicales, donde las 2 primeras vértebras cervicales son distintas. La primera se llama atlas y la segunda se llama axis. La articulación entre el atlas y el hueso occipital permite el movimiento de flexión, extensión e hiperextensión de la cabeza, y la articulación entre el atlas y el axis permite la rotación de la cabeza. Después todo el resto de las vértebras cervicales, las 5 restantes, son iguales. Esta es la última vértebra cervical, que es la séptima. A partir de acá ya tenemos las vértebras torácicas, que son 12, la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima primera y décima segunda. Esta es la región torácica. Después le sigue la región lumbar, primera, segunda, tercera, cuarta y quinta lumbar. Y este es el hueso sacro, la vista posterior del hueso sacro y la vista anterior del hueso sacro. El hueso sacro está formado por 5 vértebras. Acá está la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta vértebra, que están soldadas. Y por último tenemos el coxis. Bueno, acá tenemos una imagen de la primera vértebra cervical, que se llama atlas y que parece un anillo, y que tiene una concavidad que se articula con esta segunda vértebra, que se llama axis, porque tiene un eje. La articulación entre esta primera vértebra, que se llama atlas, y el occipital permite los movimientos de flexión, extensión e hiperextensión de la cabeza. ¿Por qué? Porque el atlas tiene una cavidad que se llama cavidad glenoidea y que se articula con los cóndilos del hueso occipital. Entonces, por eso que permite movimientos de flexión y extensión de la cabeza. Recuerden que este es el occipital, que tiene el orificio que se llama foramen magno, por donde ingresa la médula espinal, y dentro de la columna vertebral, que se forma por la articulación de todas las vértebras, tenemos el conducto raquídeo, donde se encuentra la médula espinal. La articulación
esta primera vértebra cervical, que es el atlas, y esta segunda, que es el axis, que tiene este eje que se conoce como apófisis odontoidea, permite los movimientos de rotación de la cabeza. El agujero vertebral hace que la superposición de las vértebras, como coinciden los agujeros vertebrales de una vértebra y la otra, formen lo que se conoce como conducto raquídeo o conducto vertebral o conducto raquídeo, y en su interior está la médula espinal, que forma parte del sistema nervioso. Eso es un corte de la médula espinal, y en el agujero de conjunción salen los nervios, que se conocen como nervios raquídeos. Acá tenemos dos vértebras articuladas, y entre medio de los cuerpos de dos vértebras se encuentra el disco intervertebral. El disco intervertebral está formado por un anillo de un tipo de cartílago que se llama fibroso fibrocartílago, y en su interior tiene una parte pulposa que se conoce como notocordo, o sea, es un vestigio de nuestro notocordo o cuerda dorsal. Y esa zona pulposa, en el caso de levantamiento excesivo de peso, la carga física hace que pueda desplazarse esa zona pulposa, desplazarse, o puede romperse ese cartílago, o sea, fisurarse, y entonces esa zona pulposa sale al exterior, y eso se conoce como hernia de disco, hernia discal. Y normalmente esa zona que prostruye comienza a presionar o la médula espinal o un nervio. Bueno, primero vamos a ver las partes de una vértebra, y después vamos a ver cómo diferenciar las vértebras cervicales de las torácicas y de las lumbares. Bueno, toda vértebra tiene un cuerpo vertebral, que en este caso es una vértebra torácica y tiene forma de poroto. Después tenemos esto, que es el agujero vertebral o foramen intervertebral. Esto es la apófisis transversa, y tenemos también la apófisis espinosa. Esta porción de tejido que une el cuerpo vertebral con la apófisis transversa se denomina pedículo, y esta porción de tejido que une la apófisis transversa con la apófisis espinosa se llama lámina. Una vértebra se une con la otra, se articula con la otra mediante las apófisis articulares. La apófisis articular superior de una de las vértebras, acá tenemos esta vista lateral, la apófisis articular de una de las vértebras se articula con la apófisis articular inferior de la otra vértebra. Acá podemos ver la apófisis articular inferior de esta vértebra, que se articula con la apófisis articular superior de la vértebra que está inmediatamente por debajo. Cuando se articulan dos vértebras, dejan un foramen o agujero intervertebral, que es donde salen los nervios raquídeos, y también ingresan y salen vasos sanguíneos y linfáticos. Por otro lado, como esta es una vértebra de tipo torácica, vamos a observar que tienen las carillas articulares para la costilla. Esta es la carilla articular inferior, que permite articularse con la carilla articular superior de la costilla, y la carilla articular superior permite articularse con la carilla articular inferior de la otra costilla. También cuando las costillas salen, que acá se puede ver, apoyan en la apófisis transversa, y eso se conoce como carilla costal del transverso. Bueno, acá tenemos una vista de perfil y de arriba de todas los tres tipos de vértebras: las cervicales, que son 7, las torácicas, que son 12, y las lumbares, que son 5. O sea, las dos primeras vértebras cervicales son diferentes, que son el atlas y el axis, pero las 5 restantes tienen un cuerpo vertebral que es relativamente pequeño si lo comparamos con las demás, una apófisis transversa que es bífida y que tiene el agujero del transverso, y una apófisis espinosa que también es cortita y es bífida.
En cambio, en las vértebras torácicas, que son 12, recuerden, tenemos el cuerpo vertebral, que es un poquitito más grande que las vértebras cervicales y se va agrandando a medida que llegamos a la última torácica. Tiene una apófisis transversa que es bastante larga, no es bífida y tiene la carilla articular para la costilla. Y por otro lado tenemos la apófisis espinosa, que acá en la vista de perfil podemos ver, que es muy larga y inclinada hacia atrás y hacia abajo, termina en punta. En cambio, en las vértebras lumbares el cuerpo vertebral es mucho más grande, la apófisis transversa es más robusta y la apófisis espinosa es más recta hacia atrás, dirigida hacia atrás, es más ancha, y incluso los cuerpos vertebrales de esas 5 vértebras, cómo va cambiando el tamaño si consideramos la primera lumbar y la última lumbar. Bueno, la columna vertebral tiene ciertas curvaturas que son normales, pero cuando se acentúan estas curvaturas hablamos de patologías, como por ejemplo la escoliosis es cuando la curvatura, la columna se curva hacia los costados, hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo, y normalmente está relacionado con malas posturas por estar muchas horas sentado. Después, en el caso de la cifosis, es cuando se acentúa la curvatura torácica. Puede estar relacionado con el levantamiento de peso en los jóvenes, cuando levantan mucho peso y no terminó de osificarse completamente los huesos. También puede estar relacionado por malas posturas, porque en el caso de trabajar con una computadora, por ejemplo, en los trabajos de oficina, el asiento muy alto y la mesa de trabajo es muy baja, pero también puede darse en el caso de las mujeres u hombres después de su periodo fértil, cuando hay reducción en el varón o cese de la producción de hormonas sexuales, entonces se produce la osteoporosis y esa puede ser la causa de que se acentúe la curvatura torácica. Y después tenemos cuando se acentúa la curvatura lumbar, que puede estar relacionado con el embarazo o también con el hecho de usar tacos muy altos. Bueno, y por último, también formando parte del esqueleto axial tenemos la caja torácica, que protege al corazón y los pulmones, pero también interviene en la mecánica respiratoria. En la parte anterior de la caja torácica tenemos el esternón, que tiene un mango manubrio, un cuerpo y la apófisis sifoide, y en la parte posterior tenemos la región torácica de la columna vertebral. Recuerden que existen 12 vértebras torácicas y en la articulación entre una vértebra torácica y la otra tenemos los espacios para la articulación con las costillas. Existen 7 costillas que son verdaderas, que son las que tienen su propio cartílago para articularse con el esternón. O sea que hasta acá tenemos las 7 verdaderas. Después estas 3 siguientes son falsas porque tienen cartílagos que se articulan al cartílago de la séptima costilla. Y por último tenemos 2 costillas que son flotantes y que no se articulan al esternón.